Muy buenos días a todos. La Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Contaduría y Administración, en el marco de las actividades de la primera jornada de investigación para estudiantes de posgrado, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Retos de la Investigación Científica en Europa en el siglo XXI, a cargo de nuestra invitada especial, la doctora María Victoria Avilés Blanco. Como parte de la certificación de la asistencia de todos los presentes, les solicitamos realicen su inscripción a través del link que se va a estar compartiendo en el chat, verificando que sus nombres y apellidos estén escritos correctamente, así como su correo electrónico. Antes de ceder la palabra a nuestra invitada y con la finalidad de poder cumplir con nuestro programa el día de hoy, les recordamos que esta conferencia tendrá una duración máxima de 45 minutos. Posteriormente, se contará para un periodo de preguntas y respuestas de aproximadamente 10 minutos, misma que ustedes pueden ir realizando en el chat y al final se la compartimos a nuestra ponente. A continuación, me permitiré compartir una breve reseña a nuestra invitada especial. La doctora Avilés es profesora contratada por el Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones de la Universidad de Sevilla, España. Ha sido investigadora en varios organismos internacionales y universidades, Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Pompeu Fabra, Escuela Andaluza de Salud Pública y Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de Pablo Olavide. Es miembro del grupo PhD Economía del Bienestar, Salud, Innovación, Mercado del Trabajo y Medio Ambiente. Miembro del equipo de investigación del proyecto Educación y Redes y Contagio, financiado por el Plan I+D del Ministerio de Ciencia 2020. Es coordinadora de la Nugget Unit, un proyecto financiado por el tercer y cuarto plan de la Universidad de Sevilla, que tiene como propósito analizar el impacto de las intervenciones educativas basadas en la teoría Nugget. Así, a través de experimentos y la obtención de datos, se busca analizar las preferencias del alumnado y sus comportamientos para entender cómo pueden influir en el compromiso, desempeño y su comportamiento en el proceso de aprendizaje. Sus áreas de interés para la investigación se centran en el área de la economía del comportamiento e incluyen el análisis de los procesos de licitación de preferencias en el ámbito de la salud, la educación y la finanza. Bienvenida, doctora Avilés. Por favor, puede encender su cámara y micrófono. Hola, ¿qué tal? Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Suena muy raro oírlo así, pero bueno, sí, muchas gracias por la presentación. Hoy vengo a hablar, voy a compartir, ¿no? Ya he visto, tengo que compartir la pantalla para ver mi presentación. Bueno, antes de nada, quería agradeceros por la invitación para participar en esta primera jornada de investigación para estudiantes de doctorado. Y hoy voy a hablar de algo que no se ha mencionado en la introducción, no es mucho mi campo, pero bueno, son los retos de investigación en Europa en el siglo XXI, que como investigadora pues están ahí y voy a compartir con todos ustedes cuáles pienso que son, bueno, que se está trabajando en Europa sobre las políticas de innovación y de investigación y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan. Bueno, estos desafíos vienen por las situaciones recientes, ¿no? que hemos vivido en este mundo global, no solo en Europa, también pues, en América Latina, como son la pandemia del COVID, que ha supuesto pues, una de las crisis históricas, ¿no? Sanitaria, económica, social que hemos tenido que afrontar. Y otros son eventos relacionados con el clima. En el caso de Europa son sequías extremas, temperaturas extremas que están afectando al modo de vida, al ámbito sobre todo de la agricultura, del agua y bueno, a través de políticas de innovación y de investigación se tiene que hacer frente a estos efectos.
El desafío más reciente en Europa, que no nos podíamos imaginar que pudiéramos vivir algo así, ha sido una guerra entre dos países, una potencia como es Rusia, que bueno, invadió Ucrania en febrero del año pasado. Parecía que iba a ser algo rápido o corto, pero es una guerra que se está alargando con, bueno, pues con las consecuencias que todos conocemos. Entonces también ha tenido un impacto a nivel de investigación, de innovación, tanto en Ucrania, en Rusia, como en el resto de Europa. La crisis energética que estamos arrastrando en Europa, debe haber una transición energética hacia una energía verde, con una reducción, una producción neutral que no emita gases de efecto invernadero, que no emita CO2, etcétera. Entonces, todo eso lleva tenemos una crisis energética de falta de recursos, de encarecimiento de precios, la guerra. También ha llevado, Alemania, por ejemplo, era un país que dependía muchísimo, su industria depende mucho de la importación de gas de Rusia, y ha debido cambiar rápidamente desde el uso de la energía hasta buscar nuevas fuentes de energía, y ahí la investigación es clave para saber, bueno, pues cómo cambiar la producción con nuevas fuentes de energía, etcétera. La alta inflación que estamos viviendo es a nivel mundial, en Estados Unidos también está pasando, y en Europa ha habido países con niveles de inflación de 2 cifras. Parece que últimamente se ha estabilizado con las políticas del Banco Central Europeo, de incrementar el tipo de interés. Al incrementar el tipo de interés, bueno, pues se encarece el precio del endeudamiento, el precio de la deuda, etcétera, con las consecuencias que eso tiene para las empresas y para las familias, ¿no? Entonces, estos son los desafíos recientes a nivel socioeconómico político que afectan a las políticas de innovación. Desafíos a largo plazo que están presentes y que van a estar presentes en el largo plazo es la aceleración del cambio climático, ya copa prácticamente todas las políticas, la transición hacia energías verdes, la crisis de la contaminación y de la biodiversidad, y el aspecto más relevante es la transición hacia una mayor digitalización. O sea, ese cambio está ahí. Ya hablan de inteligencia artificial, de apps de inteligencia artificial, que es cuestión de meses. En los congresos, en los parlamentos se pide ralentizar el proceso para que la sociedad se pueda adaptar, pero bueno, estamos viviendo en un mundo digital. Eso es un hecho. Lo que nos toca decidir es cómo queremos que sea ese mundo digital. Y lo que se busca a nivel europeo es que, bueno, sea cuanto más inclusivo y cuanto más responsable, mejor, que no produzca desigualdades, que no produzca situaciones en las que lo que se dice en inglés de winner takes it all, quien gane, quien sea el primero se quede, tenga esa ventaja, tenga esa ganancia, quien dé el primer paso, quien sepa cómo obtener más datos o usar los datos, tenga esta ventaja que haga que los demás se queden en una situación diferente, etc. Entonces, la digitalización ya está ahí, la herramienta digital, y ahora voy a hablar de inteligencia artificial más adelante, etcétera. Está ahí, lo que tenemos que decidir es cómo queremos que sea. Ha pasado siempre a lo largo de la historia, todas las revoluciones han llegado y han pasado, o sea, no se pueden parar. A pesar de que se puedan tener efectos negativos, no se puede parar. Lo que hay que decidir, lo que hay que procurar es que estas revoluciones produzcan igualdad, no desigualdad. Entonces, la investigación y la innovación en Europa, bueno, se dice que está a la vanguardia en producir sociedades que estén preparadas, en la resiliencia, la seguridad de respuesta a estas crisis. La resiliencia es una palabra que está muy de moda desde hace ya unos cuantos años. Es una palabra que surgió en el ámbito de la ecología, de la capacidad de los sistemas de adaptarse a los cambios. Pero hoy en día se ocupa prácticamente todos los ámbitos, ¿no? Se puede ser resiliente
en cualquier ámbito. Las personas podemos ser resilientes, los seres humanos, los seres vivos, las políticas, los bancos, ¿no? La política del Banco Central Europeo, en un informe de hace un año buscaba un sistema bancario resiliente, ¿no? Bueno, pues sí, capaz de adaptarse a los cambios. Entonces las políticas de investigación y de innovación deben buscar eso, crear, contribuir a sistemas de investigación, contribuir a las transformaciones que sean resilientes, que sean seguras, crear contextos seguros y que den respuesta a estas crisis que se nos están planteando. Porque hay que buscar soluciones sostenibles desde el punto de vista ecológico, medioambiental, social, económico, porque hay desafíos muy importantes a los que se enfrenta el mundo de Europa, pero el mundo en general en los próximos años, ¿no? Vemos convulsiones políticas como la extrema derecha está ocupando gobiernos europeos, como ha estado en Estados Unidos, y parece como el uso de la información, el uso de las redes sociales está llevando a esta dispersión, a esta separación de sociedades, a dividir las sociedades entre uno y otro como el agua y el aceite, ¿no? completamente radicalizado. Entonces tenemos que basarnos y utilizar la fuerza de la investigación, de la innovación para producir estos beneficios económicos y sociales, porque además es costo efectiva, es decir, siempre los beneficios que produce la investigación multiplican los costes de esta investigación. Entonces, la investigación, la innovación es un motor de crecimiento que promueve la productividad, la competitividad y hace que sea sostenible, que produce cambios que transforman sociedades, que transforman economías. Entonces, dado que parece que va a haber una época, bueno, turbulenta, ¿no? en la geopolítica mundial, hay que hacer frente a estos desafíos, ¿no? Y bueno, se busca también involucrar a la ciudadanía, la participación ciudadana comunitaria como interlocutora de los resultados de investigación, principalmente porque es fundamental para transmitir la ciencia. Yo he estado pensando, cuando estaba preparando esta presentación, de decir, bueno, es que es fundamental que la participación ciudadana, la población en general, crea en la ciencia. Hemos visto en la pandemia cómo en un tiempo récord, gracias a la investigación que ya se llevaba haciendo, se ha llegado por una solución a encontrar una vacuna, etc. Y una parte pequeña, ínfima de la población, pero que hace ruido, tiene un ruido mediático, tiene un poder mediático, se manifestaba en contra de las vacunas, de los avances, además con datos distorsionados, y bueno, eso tiene su peligro, es decir, y contra eso se puede luchar a través de la ciencia, es decir, involucrando a la participación ciudadana. Además, nosotros que somos investigadores en ciencias sociales, ¿no? Es que el resultado de nuestra investigación directamente influye en la sociedad, ¿no? Se investiga sobre finanzas inclusivas, estamos tomando datos de la sociedad y le tenemos que devolver estos resultados, pues simplemente para mejorar la convivencia, ¿no? La vida de gente, ¿no? Entonces, bueno, estos son temas que se tratan en el ámbito europeo. Voy a pasar por algunos de los retos que he mencionado antes, ver cómo ha impactado en el panorama de la investigación algunos de estos retos. Por ejemplo, la invasión rusa de Ucrania. Bueno, pues un impacto inmediato fue la ruptura de grupos de investigación, de proyectos de investigación que llevan funcionando, que tienen recursos, proyectos, grupos colaboradores, científicos que tenían estancia, etcétera. Muchos se han roto porque además no se permite llevar fondos a Rusia. Entonces, estos grupos de investigación se han visto afectados.
Después tiene el impacto directo e indirecto para empresas o sea, han roto cadenas de valor. Ucrania se considera el granero de Europa, por lo cual en cuanto a agricultura, en cuanto a investigación agroalimentaria, investigación de fertilizantes, de los alimentos, etcétera, ha tenido un impacto, y después todo esto ha repercutido en empresas que a su vez se han cortado los suministros con el alza de los precios de la energía. Han visto también, bueno, pues cambiada su estructura de coste, y esto puede haber afectado las propias actividades de investigación y de innovación dentro de las empresas que se dedican a estos sectores. A su vez, bueno, pues esta guerra ha puesto de manifiesto, ha puesto sobre la mesa la importancia de investigación sobre temas clave, como es el suministro de energía, puesto que ha habido que cambiar de fuente de energía, ya no es el gas, ya no es modos de producción que consuman menos, etcétera, alimento, producción, medicamentos, investigación sobre geopolítica, investigación en temas de defensa, en temas de armamento, en temas de aportar infraestructura, armamento, proteger las fronteras, etcétera. La resiliencia socioeconómica, cómo todo el país y los países fronterizos han afrontado estos cambios, el flujo migratorio de personas. Se calcula que 6 millones de personas salieron de Ucrania en cuestión de unos pocos meses hacia Europa. Entonces, todo eso hay que gestionarlo también. Investigar sobre la seguridad, la protección, mejorar la democracia. La Unión Europea ha tenido que hacer frente a diseñar paquetes de sanciones, diseñar estrategias, diseñar acuerdos con socios, etcétera. Entonces sigue siendo un reto a nivel de investigación. Y bueno, desde la Unión Europea se apoyó al sector de la investigación y de la innovación en Europa, pues a través del Consejo Europeo de Innovación, a través permitiendo el acceso al espacio europeo de investigación para investigadores ucranianos, dotando de becas para alargar la estancia de investigadores que estuvieran en instituciones europeas, etcétera. Entonces, también, bueno, pues este sistema de investigación y de innovación ucraniano se ha visto convulso, pero se ha intentado por lo menos apoyar en la medida en la que se ha podido. La pandemia del COVID, ¿qué supuso? Bueno, en temas de investigación e innovación ha sido clave para hacer frente a esta pandemia. Se venía investigando sobre vacunas de ARN durante décadas, y gracias a esa investigación previa, en cuestión de meses, menos de un año, había desarrollada, probada y en el mercado producida, ¿no? Una vacuna que se ha hecho llegar a toda la población, a todos y cada uno de nosotros, varias veces, que no es fácil en temas de logística. Entonces, tanto en políticas de investigación e innovación, tanto en inversiones que se han tenido que hacer en el tejido productivo para paliar los efectos de esta pandemia, ¿no? Del cierre que hubo durante varios meses, de cierre total durante varias semanas y parcial durante varios meses de varios sectores. En el ámbito laboral se llevaron a cabo planes de reducción temporal de empleo sin desvincular a los trabajadores de la empresa, sino que a través de los sistemas públicos de seguridad social se continuaba pagando parte del salario para que los trabajadores continuaran vinculados a la empresa, aunque la empresa estuviera cerrada, estuviera sin actividad durante unos meses. Eso es fruto de la investigación en economía, en el mercado de trabajo, en el sector laboral, y la investigación en temas de derechos, como
gestionar y cómo llevar a cabo todos estos procedimientos, además en tiempo récord, para permitir que el efecto económico, la estabilidad de los ingresos no se viera afectada. La cooperación internacional también a la hora de distribución de vacunas, a la hora de tomar decisiones, también ha sido central para hacer frente a esta crisis. En Europa, la Unión Europea tuvo un papel fundamental porque tuvo un papel de gestor común, por ejemplo, a la hora de comprar vacunas a los laboratorios, cuanto más pequeño sea, como era el sistema de la compra de vacunas, eran sistemas bastante complejos y cuanto más grande fuera el comprador, el encargo de vacunas, mayor posibilidad había de recibirla y después de redistribuirlas, con lo cual la compra de vacunas se hacía a nivel de la Unión Europea y después se distribuía equitativamente entre los países. Y después se han puesto en marcha diferentes mecanismos de recuperación que son llamados unos fondos que se llaman Next Generation, que son 806.000 millones de euros que se van a distribuir, se comenzaron a desembolsar en el 2021 para reconstruir los países, para reconstruir las economías, para aprovechar que hay que estas nuevas inversiones que hay que hacer para elevar el tejido productivo, para cambiar de paradigma, para invertir en transformación de energía verde, es decir, transformar sistemas productivos que eran muy contaminantes en menos contaminantes, promover la igualdad, hacer que sean verdes, hacer que sea digital, promover esta transformación digital con las políticas de la tecnología 5G, hacer ciudades inteligentes, conseguir que con la inteligencia artificial tener estos efectos positivos del uso de la inteligencia artificial, etc. Es decir, estos fondos de Next Generation van vinculados a ese tipo de proyectos que se pretende que den ese salto cualitativo, ¿no? de los países hacia ese futuro sostenible y de producción neutral, ¿no? Sin emisión de gases de efecto invernadero. En cuanto a los eventos extremos relacionados con el clima, he cogido estas fotos de la BBC, la he cogido hoy esto es Nueva York ayer, en el que se ha pedido a la población que utilice una mascarilla, no sé, súper potente porque no se puede respirar. Y es por el humo que llega de incendios que hay en Canadá. Y estos incendios están provocados, parece, por una larga sequía, una ola de calor extremo, etcétera. Es decir, son efectos del cambio climático que además no va a cambiar en el corto plazo. Entonces, el calor, la sequía, tiene efectos sobre la salud, sobre la biodiversidad, sobre los ecosistemas. Vemos recurrentemente incendios forestales incontrolables, en España también. Conflictos sobre el abastecimiento de agua. Aquí en España hay un conflicto actualmente porque hay regadíos que están tomando el agua de acuíferos de un parque protegido, en fin, y son estos conflictos que surgen porque falta agua, hay una sequía extrema, hay muchas dificultades en la agricultura. De hecho, los agricultores están reclamando tener agua, que le distribuyan agua no ya para salvar las cosechas, sino para salvar el árbol, es decir, no perder no solo la cosecha, sino perder la plantación. Es decir, estas
son los efectos, ¿no? de estos eventos extremos. Entonces, bueno, las actividades económicas dependen directamente del clima y se están viendo afectadas, con lo cual desde la investigación y la innovación hay que dar respuesta para que sea, bueno, poder prever, poder tener información, poder desarrollar energías que permitan bueno, reducir estos efectos adversos, poder tomar decisiones, tener uso de tecnologías que puedan permitir tomar decisiones más rápidas a la hora de luchar, por ejemplo, contra un incendio, conocer mejor cómo se está desarrollando a través de drones, a través de sistemas de información que permitan tomar decisiones que permitan la coordinación entre los distintos organismos que dan respuesta a este tipo de situaciones y analizar después cuáles son los efectos que tienen estos eventos sobre la salud, sobre la economía, sobre la sociedad, etc. Todo eso se hace a través de investigación. Por lo tanto, en Europa los gobiernos, las empresas, los organismos de investigación, los agentes sociales, la población en general, tiene que estar preparado para estos desafíos. Y además aprovechar la oportunidad de futuro. Entonces aquí quiero hacer referencia a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por un lado, está bueno, avanzando, haciendo que la productividad de la investigación se incremente. Aquí hay un ejemplo que yo he cogido, no sé, habla de plegamiento de proteínas, pero lo que quiero resaltar es que un modelo de DeepMind, de este mega ordenador, ha trabajado en un modelo para hacer algo en 5 años que multiplica por 1 millón la productividad de lo que se hacía hasta ahora. Es decir, ha hecho en 5 años, era modelar 200 millones de proteínas, algo que lleva a un investigador, a un estudiante de doctorado, a hacer en su tesis, modelar una proteína. Es decir, ha multiplicado la productividad en un factor superior a 1 millón. Entonces, estos son, bueno, pues lo que está produciendo algunas herramientas de inteligencia artificial. Esta es una noticia de hoy también, en la que, bueno, las empresas están poniendo presión sobre la Unión Europea para invertir en la inteligencia artificial. Entonces, Europa, en riesgo de quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial, se piden más fondos y se pide más legislación. Ahora está, porque es importante, bueno, legislar sobre la inteligencia artificial. Estamos produciendo datos, de quiénes son esos datos, cómo se obtienen esos datos, los resultados que se obtienen de esos datos, de quién son, cómo se distribuyen. Estamos, por ejemplo, cualquiera que tenga un reloj digital está produciendo información sobre sus constantes vitales permanentemente, sobre cuánto duerme, cuánto camina, cuánto come, su nivel de glucosa en sangre, etc. Esos datos en aseguradoras de salud hace que, bueno, se sepa prácticamente todo, y el día de que se quiera ir bueno, pues a tener un seguro de salud, pues saben perfectamente cuáles son los riesgos para la salud, ¿no? Eso es un ejemplo. Estamos produciendo datos permanentemente sobre nuestros gustos, sobre nuestras acciones. Es decir, se dice que el Big Data hace que nos conozcan mejor que nosotros mismos, ¿no? Y de hecho nos anticipen nuestras elecciones. Entonces, eso es necesario legislarlo. Es necesario legislar porque además hay mucho trabajo alrededor de la inteligencia artificial
bueno, pues que tiene que estar sujeto a la legislación vigente de contratos laborales, etcétera, de protección, de seguridad, etcétera. Yo si le doy al link, no, espera. Ya me parece que estáis viendo, no. Bueno, es que le he dado al link. Bueno, como creo que vaya a tener yo voy a dejar o enviaré las transparencias y si queréis para darle al link al artículo completo y así lo tenéis. Pero bueno, dentro de ese artículo se dice eso, la Unión Europea presentó el paquete de medidas para impulsar la industria de la inteligencia artificial, para invertir 1.000 millones de euros al año para potenciar la excelencia en este campo. Es decir, bueno, potenciar la excelencia puede significar muchas cosas, pero esperemos que signifique que se busca que la inteligencia artificial, la herramienta de esta digitalización sea sostenible y no sea excluyente. Hay herramientas como el chat GPT, que no sé si alguno de ustedes lo han utilizado, yo lo descargué el primer día que oí sobre eso, y bueno, ChatGPT lo que permite es responder preguntas, pero también escribir textos. Y si das la orden de quiero escribir un artículo sobre este tema, que trate este tema, que tenga referencias de los últimos años, escríbeme 1000 palabras sobre esto, en 2 minutos tienes un artículo, bueno, un artículo o 1000 palabras sobre un tema en concreto, con citas, con referencias, con reflexiones, etc. Entonces, bueno, ¿qué impacto va a tener esto? ¿Qué impacto va a tener en la investigación? Puede ser interesante a la hora de resolver algo en concreto de, bueno, sí, quiero tener una idea de este tema o dime la última referencia de este tema, entonces pueden ofrecer la información, pero el peligro que tienes de que bueno, ChatGPT se convierta en un coautor, ¿no? de las investigaciones, como en algunos casos parece que se ha dado. Entonces hay que mirar las partes positivas que tiene y tener cuidado de las partes negativas. La inteligencia artificial sobre todo tiene el potencial de mejorar la capacidad de medir, de identificar, de tomar datos, de pronosticar, de prever, de tener nuevas tecnologías, y eso por ejemplo, va a contribuir a la consecución del objetivo de desarrollo del milenio. Los he ido poniendo aquí con algunas cosas breves para ir brevemente, pero el objetivo el fin de la pobreza, pues con herramientas de inteligencia artificial se pueden ver las transacciones financieras y se puede inferir los niveles socioeconómicos de determinadas ciudades o de determinados países. Es decir, hasta bueno, cuando yo estudiaba, cuando la pobreza se medía por el Producto Interior Bruto, por movimientos que había es decir, había sectores que no estaban contabilizados, escapaban de la contabilidad, con lo cual no aparecían como su contribución al Producto Interior Bruto. Analizaba países y, es decir, se utilizaban datos que realmente no reflejaban la realidad. Entonces, si se estudian, y muchas veces se tomaba como proxy pues, el número de televisores por hogar, o el número que daban información un poco más realista, ¿no? Porque claro, se trabajaba en un sistema de estrategia informal, no había evidencia de transacciones económicas, pero era evidente que había ciertos recursos en esa zona. Por lo tanto, la inteligencia artificial puede ayudar a determinar
los niveles socioeconómicos de las zonas. Sobre el objetivo de desarrollo sostenible del hambre cero, las herramientas de inteligencia artificial pueden predecir cambios que puedan afectar a las cosechas, identificar especies invasoras, plagas, recomendar cultivo en función del tipo de tierra, etc. Con respecto a la salud y al bienestar, bueno, pues ya hemos visto en el COVID, ¿no? Cómo ha ayudado la investigación y la inteligencia artificial, cómo puede automatizar nuevos compuestos, descubrir nuevos compuestos farmacológicos, cómo puede contribuir a la investigación. Había un compañero que trabajaba en temas de Machine Learning y decía que, bueno, una de las cosas era, si yo lo entendí bien, analizar que si una secuencia de ADN en el que, bueno, hay un patrón que la mente humana sería incapaz de descubrir y se elimina uno de los trozos de la secuencia y se ve si la máquina es capaz de predecir cuáles serían esa secuencia de ADN, ¿no? Entonces, bueno, esas herramientas pueden ayudar, se aplican a otro tipo de cosas, predecir otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, esa sería la contribución para incrementar el bienestar, ayudar a la salud, bueno, pues el tener una secuencia de información sobre tus datos sanitarios, ¿no? De manera que sea automático la renovación de un tratamiento o la adecuación del tratamiento pues pienso, por ejemplo, la diabetes, ¿no? La adecuación de la insulina según el estado, etcétera, y se tienen datos, series completas, ¿no? del nivel de los picos de insulina durante mucho tiempo. En cuanto al objetivo de la educación, pues las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar desde a elaborar cuadrantes horarios, gestión de la evaluación, gestión de la calidad, personalizar la experiencia de aprendizaje. Eso es algo que se podrá hacer, aunque desde mi punto de vista no sé hasta qué punto puede ser factible. Es decir, yo este año he hecho una encuesta a los alumnos con la intención de ver si puedo dividir a los alumnos, yo desde un punto de vista teórico, entre alumnos en una encuesta sobre prevención, promoción, es decir, no todos los alumnos son iguales, hay algunos a los que se les incentiva diciéndole eres el mejor, hay otros a los que se incentiva diciendo oye, no seas tan vago y trabaja un poco más, en fin. Entonces, a la hora de proponer casos, de proponer ejercicios, de proponer temáticas, metodologías docentes, hoy en día se propone una metodología docente y se aplica a todo el alumnado. Y no todos lo hacen igual, porque no todos tienen la misma capacidad. Entonces, al hacer este tipo de encuesta, bueno, pues ver si el alumno tiene, bueno, pues qué tipo de perfil puede tener. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, mi objetivo es ver si se puede. Pero ¿cuál sería la aplicación? Bueno, si se puede, pues yo el primer día de clase hago una encuesta a los alumnos con los resultados, me sale directamente, además el objetivo es ver cuál es la pregunta clave, ¿no? que el alumno tiene que responder. Entonces yo sé, si yo supiera que la mitad de mi clase es de tipo prevención, la mitad de mi clase es de tipo promoción, ahora tendría que realizar metodologías distintas para lo de decir, bueno, vosotros contestarme las preguntas tipo test y vosotros hacer un caso práctico, porque sé que os va mejor para evaluar. Y así hasta llegar prácticamente a una experiencia personalizada, ¿no? Decir, bueno, a esta persona en concreto, para sacar su máximo potencial, habría que aplicarle, habría que enseñarle con esta metodología. O sea, se podrá hacer en el futuro, pero no sé si es viable ni creo que sea bueno tampoco, porque otro de los temas es, bueno, la influencia no de los demás en lo mismo, pero bueno, esto ya son otros temas. Entonces, en cuanto a otro objetivo de desarrollo como la igualdad de género, igual, la inteligencia artificial puede ayudar a analizar texto, analizar imágenes para ver si hay sesgos de género,
analizar entrevistas de trabajo para ver si se han incluido sesgos de género, si hay, bueno, pues se contrata más hombres o mujeres para una posición determinada por algún tipo de sesgo, etc. En cuanto al objetivo de agua limpia, saneamiento, hay herramientas de inteligencia artificial que ayudan pues, a ver el funcionamiento de plantas de desalinización, predecir niveles de agua, predecir si el agua puede estar contaminada, cuáles son las fuentes de contaminación, etc. Y lo mismo con la energía, optimizar el funcionamiento de la red, optimizar el funcionamiento, el consumo de energía. Ya tenemos todos aparatos inteligentes que saben cuándo hay que estar, tienen que tener un consumo más alto de energía o pueden estar en un modo latente, ¿no? Para disminuir ese uso de energía, reducir las emisiones. En cuanto al sistema de trabajo, de crecimiento económico, aunque el mayor problema de la inteligencia artificial es que va a reducir los empleos, porque ya hay muchos trabajos que pueden hacer los robots, bueno, están haciendo que surjan nuevos empleos relacionados con la inteligencia artificial. Es decir, hay que crear algoritmos, hay que entender algoritmos, hay que entender qué es lo que se quiere diseñar para que el ordenador lo haga. Yo tengo un compañero que dice que aunque se llame inteligencia artificial y machine learning, no hay nada que al final que sea tan inteligente, ¿no? como un ser humano. Porque además hay los resultados de análisis a veces de temas de machine learning parece que no tienen sesgo, es decir, bueno, no considera si es hombre o mujer porque no lo considera, porque considera que no lo tiene que considerar, no tiene que incluirlo como variable, pero crea otros propios sesgos en el propio algoritmo. En temas de industria, de innovación, pues el tema de inteligencia artificial ayude a predecir fallos, crea redes de transporte más eficientes, ayuda a diseñar ciudades, comunidades sostenibles, hay mapas con drones que ayudan a regular el tráfico, la densidad del tráfico, con lo cual plantea todo el tema de incidencia, etcétera. Puede reducir desigualdades siempre que se controle por ese fenómeno, ¿no? del desarrollo tecnológico. Quien llega antes es el que obtiene la patente, con lo cual obtiene ese monopolio, ¿no? de uso de una tecnología. Con lo cual hay que intentar utilizar la inteligencia artificial para reducir las desigualdades, pues evitar que haya sesgos a la hora de conceder un crédito, garantizar que se pueden tomar mejores decisiones, identificar con datos si una familia está en riesgo de exclusión social, si hay niños en riesgo de exclusión social, etc. Contribuir a la producción y al consumo responsable con sistemas de producción inteligentes que minimicen el consumo de energía, que anticipen cuál va a ser la demanda para no sobreexplotar y después crear excedente, etc. Con respecto al clima, pues hemos dicho predecir estos fenómenos adversos que se pueden dar para poder reducir el impacto. Con respecto a los ecosistemas y al agua, controlar y poder identificar el volumen de desechos, tener imágenes que puedan permitir pues el flujo de CO2, si hay vertidos de petróleo, etc. Y por último, con respecto a las instituciones, estos algoritmos, el hacer que ya todo se haga a través de
transacciones de Big Data, se supone que iba a acabar con la corrupción porque está todo automatizado, ¿no? Entonces, bueno, es importante que se pueda detectar y que se pueda mejorar las instituciones. Pero también la inteligencia artificial es un desafío, es decir, es muy contaminante, emite mucho CO2 porque las grandes máquinas que son necesarias para gestionar todos estos datos dejan una huella de CO2 importante. Y bueno, todos lo sabemos, que el mayor problema que tenemos en nuestro día a día, con el uso de los teléfonos móviles, de todo, es el tema de la privacidad, la cantidad de datos privados que pueden están en manos de gestores que lo pueden utilizar, bueno, que van a utilizar para saber predecir perfectamente el comportamiento de la población, que es algo positivo si eso hace que la atención sea más individualizada, que encontremos en el mercado productos que efectivamente se adecúen a nuestras necesidades, pero también se puede utilizar de una manera absolutamente nociva. Por eso el gran desafío es, bueno, pues que la inteligencia artificial esté centrada en el ser humano, que sea que contribuya a la sociedad. Y hasta aquí quería hablar de la investigación e innovación en Europa. Creo que, entonces, ahora me quiero detener en algo que yo creo que es importante y que quería comentarlo porque bueno, no tiene que ver con la inteligencia artificial o si es el uso de esta inteligencia artificial en la investigación. Como investigadores, en nuestro trabajo del día a día, me imagino que la Universidad de la Baja California que será igual que en la Universidad de Sevilla, los profesores tenemos que acreditarnos, nos piden ciertas exigencias, la mayoría son publicaciones en revistas indexadas, JCR. Sé que hay otros profesores participando, otras personas participando en esta jornada que van a hablar de eso. Entonces, quería poner un titular de la semana pasada del periódico, pero es un titular recurrente, que es un científico que publica un artículo cada 2 días. Entonces, bueno, han salido casos y hay muchos casos de, bueno, todo esto. Si con ChatGPT puedes escribir un artículo, ¿por qué no lo puedes publicar? Porque entonces hay todo un ecosistema de revistas que permiten bueno, publicaciones que no muestran resultados científicos, que no son fruto de una investigación profunda, con un marco teórico, con unos datos bien recogidos, con un trabajo exhaustivo, cuidado, meticuloso. Y de hecho, esta es bueno, un compañero mío de la Universidad Pablo de Olavide, que es otra universidad pública que hay en Sevilla, hacía este comentario, ¿no? Porque se ha llegado a, me imagino que, ¿sabéis? Hay revistas que cobran por publicar y universidades que tienen convenios con esas editoriales para publicar. Y al final lo que se están perdiendo son recursos, millones de euros de dinero público para publicar artículos que no aportan nada, que no son fruto de una investigación, que todo lo que hemos estado hablando de cómo la investigación debe contribuir al crecimiento sostenible, a contribuir a la sociedad, al conocimiento, a repercutir en esa sociedad, pues al final se están publicando cosas que no aportan nada, con un dineral inmenso. Y bueno, quería comentaros esto. Y después quiero presentaros
Bueno, este es el programa de investigación en Europa de la Unión Europea, que es del 2021 a 2027. Entonces, tiene varias etapas. Y bueno, el objetivo es este, que la política de investigación actúe como palanca para la transformación, para la transición hacia desarrollo que sea sostenible, que esté centrado en el individuo, en la sociedad, en las comunidades, para que sean sociedades sostenibles, inclusivas, resilientes, preparadas para responder a desafíos, etc. Aquí he puesto el link a un vídeo que está en YouTube. Entonces, en ese vídeo se habla de cómo las instituciones de educación superior en México pueden solicitar bueno, pues, proyectos o ayudas a este programa Horizonte Europa. Yo lo he hecho así, había buscado otro vídeo que era más general de América Latina, pero luego he visto que había uno específico. Disculpadme si ya conocéis el vídeo, si conocéis el programa Horizonte Europa. En el vídeo es reciente, de marzo de 2023, que fue una charla, pero me ha parecido interesante. Si no lo conocéis, probablemente conoceréis a la gente que sale en el vídeo porque es del ministerio, etcétera. Yo no los conozco. Entonces he puesto el link en YouTube porque ahí he visto que hacen preguntas, y son investigadores, entonces preguntan cómo para solicitar una ayuda de estancias, de proyectos con instituciones europeas desde México, a todos los niveles, a nivel universitario, a nivel departamental, a nivel individual. Un investigador puede solicitar una ayuda, o creo que también hay para estudiantes de doctorado. ¿Qué más? Os quería hablar de proyectos que hay en Europa. Hay 44 consorcios de universidades, porque el proyecto es, bueno, crear una universidad europea, ¿no? Varias universidades europeas. Entonces la Universidad de Sevilla participa en un consorcio que se llama Uliseus y creo que estoy hablando ya, bueno, Uliseus son 6 universidades, pues tienen esta alianza y crean polos de innovación. El de la Universidad de Sevilla es sobre energía y ciudades sostenibles, y bueno, por si lo queréis mirar. Y por último, aquí tenía el link a la página web de la Escuela Internacional de Posgrado y al programa de doctorado de la Universidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Si veis las líneas de investigación, pues es donde está la línea de investigación de finanzas. Hay en empresariales, en administración de empresas, finanzas, marketing, etc. Entonces, bueno, esta es la web del programa de doctorado, por si alguno de vosotros estaría interesado en estancias durante el doctorado, o se han firmado acuerdos de doble titulación, con lo cual los estudiantes de doctorado hacen parte en la universidad de origen, parte en la universidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y luego se llega a tener una doble titulación. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que os quería presentar. Espero que os haya resultado un poco interesante, y si tenéis preguntas. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor, doctora. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su conferencia. Habíamos platicado que pudieran los estudiantes que nos están acompañando hacer las preguntas acá en el chat, ¿no? Sí, voy a ver si hay una pregunta. Entonces, yo se la comparto. A ver, tenemos acá una pregunta de Ricardo Cortés. Buenos días, muchas gracias por su presentación. En lo referente a la integración de tecnologías de información en el caso de Baja California, existen algunas organizaciones empresariales como clústeres de tecnologías de la información reconocidos y certificados, y una cámara de la industria de la electrónica que ha impulsado la innovación
a través de la digitalización de las pymes locales. Sin embargo, en lo que se refiere a la generación de tratamiento de la información para toma de decisiones, desarrollo de entornos inteligentes, aún existe muy limitada práctica. ¿Nos pudiera ofrecer alguna recomendación para el desarrollo de estrategias en áreas de promover el campo desde el sector académico en alianza con el empresarial? Muchas gracias. Acá lo que nos solicita es, bueno, ¿qué recomendaciones haría usted de cómo vincular la academia con, ayer hablábamos la triple hélice, cuádruple hélice, ¿no? En relación a cómo puede apoyar estos sistemas de innovación, ¿no? O de su experiencia en la universidad, cómo lo han podido hacer, ¿no? Bueno, es que aquí dice la generación de información, la toma de decisiones de los entornos inteligentes. Bueno, yo sí sé que hay compañeros que sí trabajan más en estos sectores, es decir, en vincular, hay unos compañeros que vincular la empresa y la academia a través de bueno, lo que se llaman las startups. Entonces, por ejemplo, uno que utiliza Big Data para conocer ciertos datos de la empresa y con datos de la empresa poder decir cuáles son sus potenciales clientes, cómo se debe valorar, este tipo de cosas. Entonces, desde la universidad sí que se apoya, hay estas iniciativas para apoyar estas startups, o sea que surgen como semillas, como ideas, y empezar así las empresas más pequeñas y después, de hecho, esta empresa ya es gigante, ¿no? Entonces están este tipo de iniciativas que empiezan en la universidad y luego ya entran en el mundo empresarial. Okay. Hay otra pregunta de Alberto. Si quieres, perdona, Está la anterior, la de Jess. Dice, la integración de la inteligencia artificial a la investigación, ¿lo considera viable más allá de la consulta para la creación de investigaciones pertinentes? bueno, en muchos campos sí. Vamos a ver, el uso de datos, la capacidad que tiene la inteligencia, la herramienta, lo que yo entiendo como inteligencia artificial, lo que yo he usado, o sea, de machine learning, de saber programar en Python y programas y que te recoja los datos directamente de una fuente de internet. Yo eso no sabía hacerlo. Y cuando empecé a ver cómo se hacía, cuando consulté con compañeros, es una revolución total, porque yo los datos, hablo de mi experiencia personal, los datos los buscaba o a través de encuestas que hacía, o a través, si tengo que buscar datos de cotizaciones de empresas en bolsa y tal, pues buscaba en las páginas web, bajaba el Excel, miraba, limpiaba el Excel, tal. Cuando con herramientas de inteligencia artificial, primero tienes ese acceso a los datos inmediato y después cómo se trabaja con los datos, o sea, los clústeres, las redes neuronales que te permiten ver si hay relaciones entre observaciones, etcétera. O sea, a mí me parece que debe integrarse en las investigaciones que se hagan así, o sea, que requieran el uso de datos y que quieras llevar a cabo, analizar modelos que quieres que vayan un poco más allá. Lo que tienes que tener bien claro es qué quieres preguntar, ¿verdad? Qué hipótesis quieres probar y cómo puedes utilizar esa herramienta de inteligencia artificial para probar esa hipótesis. Muy bien, gracias doctora. Tenemos otra pregunta de Álvaro. Dice, hola, ¿qué tal doctora? Buen día, mucho gusto. Muy interesante y reflexiva su participación. Pregunta, en países en vías de desarrollo como el nuestro, México, ¿cuál es el principal reto en medidas de acción para afrontar los problemas que nos plantea? En países, pues no lo sé. ¿Cuál es el principal reto en mediación de los problemas que nos planteaba en México? Pues no sé. Sí, aquí a lo mejor quiero acotar un poco la pregunta, ¿no? Usted hablaba al inicio, creo muy interesante el tema de la inteligencia artificial y hacía una reflexión, un artículo que nos compartió que decía que Europa estaba quedando rezagada, ¿no? Entonces, y por lo tanto
necesitaba financiamiento. También estuve leyendo artículos que decían que la llegada de la inteligencia artificial va a marcar como una línea de meta, ¿no? En el sentido de que todos estamos en la misma línea. Y yo creo que en esta se habla de una última o otra revolución como la fue la industrial en su momento, y que aquellos países que estén en esa línea y arranquen más rápido van a marcar la diferencia en los próximos años. Entonces, Europa veo que tampoco está muy bien por lo que usted plantea. Entonces, desde ese punto de vista, para México, que incluso es un país en vía de desarrollo, ¿cómo ve usted ese enfoque no solo para México, sino también para Latinoamérica? Tenemos aquí compañeros de Colombia, Panamá. ¿Cómo ve esto un poco acá a Latinoamérica, ¿no? Que de por sí siempre ha estado un poco más rezagada en todos estos procesos, ¿no? Bueno, vamos a ver, es cierto que Europa se está quedando rezagada, o sea, porque están en temas de energía verde, en temas de crear patentes. Yo veía datos el otro día ahí en el tema de Horizonte 2020 en cuanto a empresas, a patentes y tal, y siempre está Estados Unidos y China, van siempre por delante, ¿no? Entonces, no sé, para mí a nivel europeo creo que es fundamental el papel en Europa es también el tema de la regulación y la legislación, la protección, por lo menos protección de los datos, que yo creo que en China no existe ni en Estados Unidos. Entonces quizá buscar cuáles son las características de tu país, o sea, cómo quieres que sea tu desarrollo, es decir, bueno, vamos a adaptar tecnologías, vamos a aplicar la inteligencia artificial, pero vamos a poner los límites. De hecho, ya hay límites, se está planteando hasta quitar apps como TikTok, como tal, que usan muchos jóvenes y tal, por la cantidad de datos que se están dando a China. O sea que en eso es lo que vamos a competir, en los datos que tengan de nosotros los demás países, porque van a utilizarnos completamente. O sea, si yo me planteo en el personal, o sea, tenemos que aprender a vivir sin, quizás sin internet, por si algún día, o sea, hoy en día es todo gratuito, la mayoría del acceso es gratis, podemos acceder a lo que queramos, podemos utilizar las apps que queramos absolutamente gratis, pero estamos en manos de multinacionales que el día que quieran cortan. Entonces se trata de, a nivel europeo, conservar eso, proteger eso. Y había un compañero que también preguntaba por la brecha digital, ¿no? ¿Cómo afrontar esta brecha digital? Cómo hay sociedades que tienen acceso a mayores tecnologías más importantes con respecto a otras. En Europa hay políticas de, bueno, de tener acceso a 5G, de tener acceso el uso de tecnologías que sea común, pero realmente ese es el reto, ¿no? Que no haya este paso, esta dualidad, que convivan sociedades, unas con más acceso y otras con menos, ¿no? A los datos y a lo que promueve la inteligencia artificial. Entonces, en cuanto a México, los retos de México, pues, no sé, quizá ese, ¿no? Que sea sostenible, que no cree más desigualdad y que se utilicen las partes positivas de la inteligencia artificial para reducir esas desigualdades que pueda haber. Muchas gracias, doctora. Debe, nos dice, doctora, agradecer su conferencia que nos ha acercado a los retos de la investigación, no solo para Europa, sino que es denominador común en la sociedad de América Latina. Muy interesante lo que nos refiere sobre el programa Horizonte de Europa. Gracias. Alberto nos pregunta, muchas gracias, doctora. Mencionó que el cambio climático está afectando gravemente a España. He seguido la sequía por varios años. Indicar, por favor, algunas recomendaciones sobre lo que debemos evitar a la hora de adentrarnos en los procesos de las publicaciones. Muchas gracias. Bueno, sobre adaptar el nuevo clima y los planes de distribución de agua, lo podrías mirar. Yo no sé directamente, pero sí que hay, desde luego ya en todos los gobiernos hay ministerios de agua,
y del clima, o sea que ya es un tema clave. En temas de agricultura están eso, o sea, regadíos. Ya hay regadíos que son sostenibles, muy cuidados, que minimizan el uso de agua, regadíos por goteo, es decir, que prácticamente cada árbol, cada planta se va regando con el mínimo agua imprescindible para que sea más sostenible. Y por todo lo demás, si quieres, puedes mirar en la página web del Ministerio de Transición Ecológica, del Ministerio de Agricultura, y probablemente ahí habrá informes mucho más específicos sobre planes de distribución de agua. Siempre ha habido en España problemas políticos, ¿no? Con los trasvases de agua de distintos ríos. Tenemos tampoco tanta riqueza, ¿no? de acuífera, pero claro, hay ríos que atraviesan toda la península, incluso atraviesan España y Portugal, y entonces siempre está la lucha de cómo distribuir ese agua, ¿no? Entonces están esos planes de distribución. Y sobre evitar ahora entrar en el proceso de las publicaciones. Bueno, creo que hay otras personas que también van a hablar de esto a lo largo de las jornadas, ¿no? Pero de ser muy cuidadosos a la hora de las publicaciones, porque a todos nos ha pasado, ¿eh? Tenemos que ese trade-off entre la acreditación, creo que en México, en América Latina se llama así también, la acreditación, ¿no? Para poder acceder a distintos cuerpos docentes. Sí, Entonces, correcto. claro, si quieres ser escrupuloso en las publicaciones, tardas años en publicar. O sea, las revistas tienen estos sistemas que tardan 6 meses en contestar, la revisión, después tienes que hacer cambios, y a lo mejor no tienes ese tiempo para poder acceder a la acreditación y tener una estabilidad laboral que te permita seguir investigando. O sea que esa situación la hemos tenido todos y no sabes bien, pero ser muy cuidadoso, muy escrupuloso a la hora de elegir las revistas, porque a veces nos pueden llevar a tomar esas decisiones, a querer hacerlo rápido y, bueno, si se consigue, que a veces se consigue hacer rápido y consigues la acreditación, por lo menos ya tienes ahí la estabilidad laboral, pero luego prácticamente hay casos que tienes que borrar del currículum la publicación que tiene en la revista tal, porque ha salido. En España ha pasado así, la NECA. Han salido revistas del listado de la agencia y entonces están ya mal vistas. Y entonces es que no puedes ni presentar el currículum con el nombre de esa revista puesto, porque ya es que no te mira los demás. Entonces, bueno, pues ser muy cuidadoso y muy escrupuloso a la hora de elegir de publicar. Muchas gracias, doctora. No veo alguna pregunta acá, pero sí me gustaría, para cerrar y agradecer su tiempo, porque ya es tarde ya en España. ¿Qué tendría que hacer un estudiante de maestría, doctorado? Incluso, como les decía, aquí tenemos alumnos no solo de la Universidad de Baja California, también tenemos estudiantes de Colombia, y por aquí también tenemos Universidad de Panamá que están participando con nosotros. ¿Qué tendría que hacer un estudiante de maestría o doctorado para poderse integrar en el área que usted conoce, en la Universidad de Sevilla, en su programa? ¿Qué trámites tendría que hacer? ¿Qué apoyos pudiera tener? ¿Qué tiempos a partir de su experiencia, ¿no? Que sé que reciben muchos estudiantes extranjeros. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer, no? Pues creo que el mecanismo es primero hacer un convenio entre universidades, entre centros. O sea, en el caso de la Universidad de Baja California, si son estudiantes de la Universidad de Baja California, un convenio entre la Facultad Económica y su facultad. En ese convenio se especificaría en qué condiciones puede haber estudiantes de la Baja California que vengan. Y a partir de ahí hay unos plazos en el programa de doctorado, si se quieren matricular, ¿vale? Hay unos plazos en septiembre, creo, en marzo, y eso es para matricularse. Después, para realizar estancias, creo simplemente que con un convenio entre facultades es suficiente.
el tiempo que se tarda en hacer, hablé con el vicedecano antes de ayer, precisamente de esto, y me dijo, no, este tipo de convenios, porque hablé de esto, de convenio con la Baja California, que suelen ser rápidos, quizá en un par de meses se puede tener ya todo preparado. Ahora, para el estudiante venir, pues tiene que acceder a recursos. Hay becas de la AUIP, hay becas para hacer estancias. Hay una beca que paga, son 1.400 euros, o sea, eso básicamente lo que cubre es el billete, ¿vale? Y luego me parece que la Universidad de Sevilla puede cubrir el alojamiento algunos meses, pero hay distintas becas de la AUIP, de la Fundación Carolina, hay becas también. Ustedes me dijeron que de CONACYT también podían tener. Sí, así nos puede apoyar también. Entonces, eso es lo que más se tarda es en gestionar la beca, que tiene sus plazos, sus procedimientos. O sea, yo diría que se puede empezar, para cuando quieran tener previsto venir, empezar el año antes a solicitar las becas y a solicitar los permisos, porque todo eso lleva tiempo. Hay becas para estudiar máster también. Tenemos un máster en MUEADE de dirección de empresas y un máster de dirección financiera. Y también hay becas del plan propio de la Universidad de Sevilla. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta para antes de cerrar? ¿Nadie? Están muy callados hoy los estudiantes. Bueno, voy a continuación a otorgar el reconocimiento. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien acá? Sí. Okay. Dice lo siguiente: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Contaduría y Administración, por la realización plena del ser, otorga el reconocimiento a la doctora María Victoria Vilés Blanco por su participación como conferencista en la plática informativa con el tema Retos de la investigación científica en Europa en el siglo XXI, dirigido a los estudiantes de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, celebrada de manera virtual el día 8 de junio de 2023, y firma a nuestro director, el doctor Ismael Plasencia López, director de la Facultad de Contaduría y Administración. Quisiéramos agradecer, doctora, su tiempo, su espacio, compartir las experiencias de usted en estos importantes temas. Creo que va a ser de mucha ayuda todo lo que nos comenta para todos los estudiantes que tenemos acá, que en su mayoría son estudiantes de posgrado, pero también tenemos docentes invitados de otras universidades. Muchísimas gracias. Les voy a pedir a todos que enciendan su cámara, por favor, para tirar una foto de grupo y que quede acá un poco la evidencia para el recuerdo. Por favor, enciendan su cámara. Ok. Adelante. Muy bien, el doctor Edgar, que nos va como a ayudar con... Nos dice Edgar, adelante, cuando... Y enseguida. A ver, todos listos para tomar la foto, para tomar la imagen, todos mirando al frente, por favor. Listo. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, doctora, por su tiempo, y bueno, con esto culminamos la actividad del día de hoy. En la tarde continuamos con otra importante actividad y la actividad comienza a las 6 p.m., ¿no? Hora de Baja California. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. 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 Gracias.